tarde comienza el café de periodistas de hoy miércoles con muchos temas y sobre todo con un grave accidente que ayer por la tarde, sobre las 5 de la tarde, ocurría en la carretera de Arrieta. Don Tomás López, buenas tardes. ¿Cómo estás, Tomás? Buenas tardes, muy bien, Jorge. También está hoy el jefe de lo informativo, Andrés Martinón. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Jorge. Y también la presentadora en este caso, de las voces de la mañana, Erika Cerdeña. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Pensé que me ibas a poner otro cargo más, ya no tengo tiempo. Yo voy poniendo cargo ahí a todo el mundo, como no valen para nada los cargos. Erika, ¿cómo va ese programa? El programa de la mañana. El programa muy bien. Digo, porque todavía hay mucha gente que me pregunta, la chica esta que sale en Lancelot, en la tertulia tuya, pues esta chica es Erika Cerdeña y es la presentadora de las voces de la mañana, que la pueden escuchar si quieren y son madrugadores desde las 6:30. Y si no son madrugadores, también nos pueden escuchar en el podcast de Lancelot Radio, cuña publicitaria, a través de Spotify, iVoox, en Apple Podcast, también estamos en YouTube. Porque la radio ya no es como antes, ya no solo es en directo, sino que ese directo nosotros lo trasladamos también al podcast, así que lo pueden escuchar mientras se van a caminar, mientras se van a fregar la loza, y creo que tenemos radio a la carta también. Eso es, la radio a la carta. Ustedes eligen lo que quieren escuchar y si no quieren escuchar las voces de la mañana, pues escuchan el Peje Verde o el Agüita Agüita. Yo les recomiendo que escuchen las voces de la mañana. Entre otros. Entre otros. Bueno, hablando ahora de cosas por desgracia seria, Tomás, un accidente en Arrieta, un coche frontolateral, un choque frontolateral que ocasionó al menos 2 heridos graves, uno en cada uno de los vehículos que chocaron. En uno de ellos iba una familia, creo que checa, Andrés. De nacionalidad checa, sí, con 4 integrantes. Personas, sí, y una de ellas... Una de ellas está grave. Está grave. Y el conductor, como has dicho tú, del otro que iba solo, que era un residente. Sí, un residente en la isla. Y bueno, más que nada, eso, como has dicho tú, no fue frontal completamente, sí, sino un poco frontolateral, que permitió por lo menos... A lo mejor que no fuera más trágico como el de la semana anterior, que fallecieron 2 personas. Esa es la zona donde ocurrió el accidente, para que lo sepamos. Que a la altura de la subida de Taballesco, ¿no? Efectivamente, cuando en el cruce de Taballesco, bajando de la Calera, que antes conocíamos, no sé cómo se le llama ahora esa zona, la zona de la Calera, se tuvo que desviar, de hecho, el tráfico durante más de 1 hora por Taballesco, porque los coches estaban sobre la carretera y no podían circular de manera correcta. Yo, más allá del accidente, que por desgracia están habiendo, Tomás, hay que hacer una seria reflexión sobre por qué hay tantos accidentes en la isla de Lanzarote, porque es evidente que hay un aumento importante del número de coches. Sí. Del número de coches y yo también creo que de las distracciones, o sea, antes había una tipología, yo recuerdo que también cuando era un pibito, cuando era un niño, que prácticamente todos los fines de semana nos amanecíamos o nos desayunábamos con cifras terribles de muertes en la carretera, cosa que fue disminuyendo porque había unos hábitos muy poco recomendables de beber y coger el coche, sí, y todo eso ha mejorado. Yo creo que ahora, aparte de la cantidad de coches, que obviamente es mucho mayor, eso se ha mejorado, o sea, ya nadie coge el coche porque además ha habido unas campañas no solo de concienciación, sino también de que han bajado las tasas de alcoholemia y todo el mundo tiene claro que si no quiere arriesgarse a ya no tener un accidente, sino a pagar una multa importante, pues no debe hacer nada de eso. Pero es verdad que en cualquier ámbito de la vida prácticamente ya el móvil es algo que tenemos incorporado, ¿no? Y obviamente es muy complicado mantener la concentración en la carretera mientras puedes mirar un WhatsApp o pones no sé qué, y yo creo que por la tipología de algunos accidentes, no sé si es este caso, ¿no? Pero hay accidentes que te encuentras... parece que no es el caso. No es el caso, pero que hay accidentes que te encuentras que dices tú, pero es que iba solo, iba en una carretera que no tiene especial complicación para manejarla bien y de repente un vuelco. O sea, obviamente ahí hay ese factor por lo menos de distracción, que ya no sabemos por qué, pero... ahí pues seguramente no solamente son las cámaras, sino qué hacer frente a eso, porque claro, en zonas urbanas sí está el tema de las cámaras y tal, pero es más difícil de controlar porque el alcohol pues deja un rastro, ¿no? Que está en tu sangre o bueno, en fin, que se puede... Pero claro, el uso de un móvil que de repente lo guardas cuando ves al guardia civil pasar es complicado y yo creo que ahí algo habrá que Eso es evidente que hay es que no es que lo que digamos nosotros, Tomás, es que lo dicen los datos oficiales de la Dirección General de Tráfico, que hay un 25% de los nuevos accidentes que son provocados pura y duramente por las distracciones y sobre todo utilización del móvil. Pero en Lanzarote, Andrés, lo que te quería preguntar, yo he hablado con Guardia Civil de Tráfico y aquí dice que también ocurre otra cosa, y es que hay carreteras que hay que desdoblar ya por el número de tráfico que hay, porque son carreteras que se hicieron en su día
para una determinada población, y esa población se ha triplicado en los últimos 25 años, que se dice fácil, pero es que en 25 años casi se ha triplicado la No, y lo que estaba diciendo, población y por lo tanto el número de coches. Y lo que está diciendo Tomás, o sea, más mérito tiene, o sea, los índices de mortalidad han bajado de tal manera que súper aumentando, ¿no?, la población y el parque móvil, pues se tengan las cifras que se tienen. Yo sí creo eso, haciendo un repaso rápido, en los últimos También casi porque los coches ahora son más seguros. Sí, los coches se eliminaron las rotondas, aquellos cruces que eran de stop, que eran unas salidas muy peligrosas, coches a mucha velocidad y una incorporación muy lenta de otros. Todo ha influido. Yo lo que me estabas tú preguntando, o estabas metiendo el tema de los desdoblamientos, yo creo que hay que analizar que en los últimos 30 años que se haya desdoblado carreteras, que si yo no me equivoco es la circunvalación. Sí. La última la circunvalación. Lo de Taiche, que también fue... Pero no fue desdoblada. La de Taiche hasta la carretera urbana. Hasta Guatiza. Y ya tienes que irte hace 30 años, que fue la de Tías, del resto no ha habido nada. Hablábamos esta mañana, en la próxima mañana, pues hay islas, la propia Fuerteventura, que mira que es larga, pues están iniciando un eje norte-sur, y aquí en Lanzarote está completamente bloqueado. Ya está prácticamente hecho la parte del norte, ¿no, Erika? Sí, y la verdad que da gusto, y ahora creo que hay tramos en la parte del sur en los que, bueno, la gente está pidiendo que no pasen por ciertas zonas, pero creo que eso es lo natural y lo normal. Independientemente de eso, yo sí que es verdad que echo de menos que en una isla como Lanzarote alguien pueda vivir, y también lo comentábamos esta mañana en el programa, que alguien pueda vivir, por ejemplo, en Arrieta y pueda ir a trabajar tranquilamente a Arrecife sin la tensión de una carretera que no es, bajo mi punto de vista, y es muy humilde porque no, pero yo creo que no es apropiada. Es que yo, de verdad, esas carreras sobre todo, y no hay ninguna obra prevista para el norte. Es que la gente conduce cada vez con más velocidad, yo me quedo asombrado. Pero y la cantidad también, porque... la cantidad es evidente. Claro. Porque, a ver, por ejemplo, yo los fines de semana que salgo mucho a pasear en coche, a dar paseos en coche, pues, y me voy por toda la isla. Vale, yo voy a una velocidad muy moderada porque vamos de paseo, pero es que aunque vayas de paseo, el volumen de coches que hay, no todo el mundo va igual de rápido, o sea, al final se generan nervios, se generan tensiones en la carretera, no sé, que yo creo que merecen, yo entiendo que el debate es complicado a la hora Yo creo que crear nuevas carreteras no, pero en las vías principales desdoblar. hay que desdoblarlas, pero ya por una cuestión hasta de pura y dura de Pero seguridad. yo digo que también hay que mirar, o sea, yo creo que la movilidad no la podemos centrar y basar solamente en desdoblamiento de carretera. O sea, hay un volumen del transporte que se hace en Lanzarote que se podría hacer por otras vías si las guaguas funcionaran mejor, si hubiese más puntualidad, si hubiese unos servicios mejores. Es decir, solamente desdoblando, porque te puedes encontrar, si no, como las Islas Capitalinas, aparte de hacer un debate sobre hasta dónde somos capaces de crecer en esta isla, poblacionalmente, turísticamente, etcétera. O sea, yo cuando veo tapizado la salida sur de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, es un tapiz. O sea, son 6 carriles fácilmente a la altura de Ginamar. Y te encuentras con que sigue habiendo, o sea, Canarias, es que la experiencia la tenemos en las Islas Capitalinas. Se ha seguido creciendo el número de vías, de carretera, y el tráfico en las capitalinas está cada vez peor. Yo creo que tenemos que empezar a pensar un poquito más en que a lo mejor hay otras fórmulas. Primero, dejar de crecer tanto, y luego fórmulas de transporte público, etcétera, necesarias. Yo no cojo el coche ya, porque vivo aquí en Arrecife y lo cojo muy poco, pero cuando salgo noto, incluso con respecto a 2 años, a 3 años, o sea, a un tiempo que digo, es que esta carretera no estaba así pero hay que empezar no solo a pensar en desdoblar, sino también otra cosa. Y luego en Lanzarote se hizo el disparate, desde mi punto de vista, de que algunas carreteras ya están desdobladas, pero infrautilizadas. Caso, por ejemplo, de Playa Blanca. O sea, se hizo una carretera nueva y se dejó la vieja para nada, o para coches pesados, o para bicicletas, cuando a lo mejor lo que se debería desde el principio, ya que está ocupado, o sea, Playa Blanca o la misma carretera del norte. Pero ahí lo tiene más fácil para desdoblar, con arreglar una pues de eso, ellas. con que una de las dos, pero eso, a lo mejor hay que utilizar bien o optimizar lo que tenemos y empezar a pensar en que echar picha tampoco es pero solo yo creo que esos son 2 debates para mí, porque ya con las cantidades que hay, me refiero, para la población que tenemos que atenderla. Y luego, como dices tú bien, yo creo que esto es un debate que se lleva hablando, que es recurrente y que nunca se trata en profundidad, que es el tema del crecimiento. Que es un debate que tenemos que ya afrontar cuanto antes mejor. El gobierno de Canarias ha abierto una comisión del reto demográfico, pero son más estudios, pero realmente no se toman medidas que yo creo que hay que tomar por el bien de todo el mundo, porque esto es una cuestión que nos beneficia a todos. No crean ustedes
y lo digo, lo que pasa es que sé y reconozco que no es fácil, No. porque si hubiera sido fácil se hubiera hecho. Bueno, por cierto, No, yo perdona, yo terminando. Yo sé la teoría, o sea, por donde va Tomás, pero yo sí creo que en nosotros, o sea, hemos crecido mucho. Yo he sentido lo mismo. Fue ayer o antes de ayer, era por todos los cruces, lo decía en la radio también hoy, todos los accesos de la circunvalación ya los coches se quedan por Sí, fuera. por fuera, que es un pero peligro. por la de Ikea, por la de San Bartolomé, ¿no? La de los cuarteles. Y que ha habido, por ejemplo, que 4.000 personas crezca Lanzarote en un año, ya no decimos 3, 4, 5, 10 o 15 años. Y yo sí creo que ha habido muy poca adaptación a ese Pero de crecimiento. hace tiempo, Hay una teoría también, y lo comentábamos esta mañana, que se ha intentado no invitar a más coches con más carreteras, pero no ha funcionado. Pero ¿y cuántas guaguas de más, o sea, cuánto han mejorado el servicio en los últimos 5 años de guaguas que van a Tinajo? O de Claro. guaguas que van a Yaiza. Pues lo mismo que en carretera. Por eso te digo, Lo entonces mismo que en también, carretera. eso también es importante, Pero luego- porque si acostumbramos además a nuevas generaciones a no necesariamente tener que tener el coche, sino que tú puedes ir en transporte público, como pasa en los lugares desarrollados. Y además yo creo que Lanzarote es una isla con unas dimensiones y con una estructura bastante buena para el transporte público. Hay otras que por la Más orografía, orografía, por ejemplo, La Palma, yo no sé cómo, ¿sabes lo que te digo? Pero es que Lanzarote prácticamente con 2-3 ejes, con el eje norte-sur y con el eje Arrecife-Tinajo, tienes ahí cubierto al 90% de la población de la isla. Entonces, eso debería estar funcionando en esos ejes, o sea, Playa Blanca, hecho, Órsola de- y Arrecife-Tinajo, debería haber una guagua de cada hecho, 15 minutos. con la gratuidad de la guagua Cada 15 minutos. Y si yo cada 15 minutos sé que desde Yaiza, desde Uga, desde Machier y desde todo ese hilo puedo comunicarme, oye, la gente a lo mejor no cogería un coche... Sí, pero ahora, por ejemplo, el nuevo contrato de las guaguas, ya hay 200 y pico millones. Bueno, no sé cuánto. O sea, proporcionalmente se está haciendo más cosas que en Sí, carretera, no, no, porque no, en carretera cuando- no se hace nada. Cuando ese contrato se termine de sacar, que esperemos que se saque ya pronto, va a haber un cambio sustancial, Y otra sustancial pata- en la mejora del transporte público. Y otra pata importante de lo que decía Tomás es precisamente el planteamiento de cuántos somos y si queremos más y tal, pero para eso se está haciendo, creo yo, el reto demográfico, Sí. para eso se están haciendo las comisiones. Eso no se había hecho antes, por ejemplo, para islas como Gran Canaria o Tenerife, no han vivido ese debate social que estamos viviendo, social y político que estamos viviendo en estos Por lo momentos. menos con la intensidad que se ha vivido siempre no. aquí en Lanzarote. Aquí se vivió hasta cuando no habían coches. Bueno, por cierto, un robo extraño en la farmacia de la que está Sí. cerca de los juzgados. Sí, bueno, lo ha dicho el compañero Guillermo, sí, es una especie de robo con intimidación, porque parecía como un objeto punzante, pero yo no me sabía ni el nombre, una chaira, que viene a ser como una especie de el afilador de carnicero, para que nos hagamos una idea, que es una especie como de espada. ¿Pero es un afilador de carnicero? Sí, así fue como lo... Sí, como un objeto, claro, ligeramente punzante, no es tan punzante como un sable, vamos, o como una espada, y incluso fue a la farmacia y luego fue a la gasolinera. En un momento también apareció un trabajador y una de las chicas también creo que fue a pedir auxilio, entonces el varón, creo que, no sé, le calculamos sobre unos 40 años, acabó huyendo. Y no ha trascendido, por lo menos no he conocido si ha sido detenido o no, pero una situación de susto también para esas chicas que estaban en la farmacia. Y bueno, no deja de ser un objeto grande, creo que era como amenazante y demás, no sé en qué sentido. Pero el objeto, está claro que si alguien entra con un afilador, ¿cómo lo dijo? Afilador de Una carnicero. chaira. Una chaira con un me afilador de sabía del carnicero, concepto, el tono. si alguien entra con eso en un sitio, o sea, pero o sea, ¿realmente lo utilizó o...? Sí, amedrentó y... No lo utilizó, no. Lo utilizó, me refiero Sí, a eso, a- Sí, amenazó. no es que lo llevara en la Amenazó, mano y da entrara a metal, pedir. Había ahí una máquina expendedora o una máquina cambiadora que le diera, ¿cómo se dice? La propia caja de la máquina. De recaudación. Y entonces ellas no la podían abrir porque no pueden, porque no tienen el acceso. Y creo que ahí quedó un poco la cosa, en lo que apareció, ya digo, ese chico y salió de ahí. Pero vamos, creo que un susto y también algo que bueno, que debe ser también controlado. No sé si en este caso por la policía pues pueda saber de alguien que suele hacer eso, pero bueno, yo tendría cuidado con esas cosas, claro. Tomás, a ti que te gusta mucho hacer deporte y ver también, me imagino. Bueno, pues parece que en marzo, por fin, el llamado Palacio Deporte de Argana, tras 12 años cerrado, va a abrir sus puertas. Ha costado, pero oiga, hay que tener paciencia en esta isla, pero se consigue al final las cosas, ¿eh? La verdad que es un ejemplo del desastre, o sea, del desastre, porque se da la inversión brutal que se produjo en su momento, o sea, yo creo que fue de las 12 millones de euros. las inversiones más grandes que hizo el Ayuntamiento 2.000 de millones de Arrecife en aquella legislatura, porque claro, estamos hablando de un pabellón y además
por el lugar en el que está ubicado. O sea, Argana es un barrio que realmente ha carecido de casi todo, o sea, con una población que es similar o mayor incluso que la de algunas islas de Canarias, o sea, yo creo que Argana tiene más población que el Hierro, por ejemplo. En cambio, es un barrio que le faltan parques, es verdad que ha habido un intento en los últimos años, por lo menos mínimo, de empillar la calle de Tenderete, de poner una acera, de alguna cosa, pero en fin, que todavía le sigue faltando infraestructuras que en otros lugares de la misma población serían de sobra. Pues encima se gasta una inversión de esas características en el barrio para que luego nos lo hayamos estado más de una década con aquello cerrado. O sea, yo creo que es el ejemplo. Yo he ido en mi vida 2 veces cuando se abrió. Yo fui una vez al gimnasio. Y la verdad que yo no sé por qué decían que estaba tan mal. Y después, por lo visto, No, había unos fallos técnicos increíbles. Porque estabas tú solo, porque era cosa, ¿no? Como de. No, del yo tema fui, de yo seguridad. fui a ver a Robert Trotter. Vale. Yo he jugado un partido ahí. Sí. Un partido contra los Y políticos. estaba lleno aquello. Y yo digo, coño, pues menos mal que no se cayó nada, porque estaba lleno completo. Sí, pero era una estructura de los vomitorios, ¿no? Sí, de las sí. salidas, de las alturas, creo que es lo que más ha costado. Pero el retraso último yo creo que lo pensaban ya abrir y fue creo que la llegada del parqué, no sé de dónde venía, y estaba retenido en aduanas, creo, y eso creo que ya parece que está desbloqueado y es lo que esperan instalar. De hecho, ahora va a ser este fin de semana la Copa y la minicopa de balonmano, viene el Barcelona y demás, y se pensaba hacer aquí, pero por el retraso en la instalación del parqué, pues no Se lleva días. Sí, se lleva días y se cree que a lo mejor en marzo ya pueda estar abierta esta instalación, que como dice Tomás, es clave porque también es en una zona que requiere de infraestructura deportiva. Bueno, toda Arrecife la necesita. Arrecife es un sitio que es curioso que no tiene muchas canchas, públicas. Es que vas al barrio y ves a los chiquitos saltándose esto del colegio para poder echar un furbito por la tarde, o sea, u otros en el Hable, o sea, cuando termina el barrio, digamos que ya es terreno, vamos, como lo que rodea Argana, ¿no? Y colocando allí, que incluso hicieron una especie como de cortometraje de cómo las familias le ayudaban y tal a los chiquitos para terminar teniendo unas porterías. Y mientras tanto tienes una instalación de estas características y de este coste cerrado durante 12 años. Yo creo que, además, ojalá, aparte de las grandes competiciones, porque tiene unas dimensiones que permite que determinados eventos deportivos se hagan, ojalá sea también un espacio eso en el que entrene deporte base, en el que haya, porque hubo en su tiempo, no sé si ahora está previsto también, en el que haya un gimnasio en donde los señores y las señoras del barrio puedan ir a hacer ejercicio y que esas cosas pues redunden al final en un espacio que ya digo que lo necesita como Argana. Entiendo que sí, porque es CLESE, ¿no? Los que están Sí, hablando. son los mismos que están Entonces, llevando. CLESE Son los creo mismos que lleva la piscina y ampliaron, ¿no? Eso formaba parte, que ellos decían que afrontaban el coste de la obra a cambio de mayor tiempo de la concesión. Creo que era así. O sea que tiene que haber cosas públicas. Me refiero que supongo que gimnasio, clase. Lo estaba, o sea, yo estaba apuntado en el gimnasio de las piscinas y alguna vez que cerró, pues no sé, estaban reparando algo, lo que sea, como era de la misma empresa la que lo llevaba, que en esa época no era CLESE, no me acuerdo, pero te desviaban al otro, o sea que entiendo que si estaba, debería estar todo ese tipo de instalaciones para la gente común. Bueno, por cierto, que también otra de las cosas que llevamos aquí hablando no sé cuántos años de las inversiones, Erika, en este caso en el aeropuerto de Lanzarote, que necesita un lavado de cara, ya ha tenido más que suficiente, es como tu casa, ¿no? Tú tienes tu casa, oye, y la tienes 30 años y tú las pintas y más o menos, pero ya necesita a los 30 años un renovado. Pues eso es lo que necesita el aeropuerto de Lanzarote, pero hace ya días. Bueno, pues todavía va a faltar 5 o 6 para que empiece a reformarse y a hacerse, no un aeropuerto nuevo, pero sí dar un cambio de look a nuestro aeropuerto. Sí, en el 27, para ser concretos, el Gobierno de Canarias parece que, bueno, nos lo contaba esta mañana el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en el programa de la radio, parece que después de muchas negociaciones y después de insistir, se han logrado 1.000 millones para los aeropuertos canarios, en concreto para Tenerife Norte, Tenerife Sur, son 800 millones para Tenerife Norte y Tenerife Sur y unos 250 millones para el aeropuerto de Lanzarote. Ahora, tú hablas de lavado de cara. Yo no sé si será tanto. La intención es... hombre, son 200... Claro, son 250 millones. 250 millones son muchos millones, no, entiendo yo. Yo Digo que no solo es para unir, como hemos titulado,
unir solo Eso las dos. Porque para unir eso con 2 millones se hace. El objetivo, con 200 hay que hacer algo más. El objetivo principal es unir la terminal internacional con la... Es integrar la terminal, es hacer un solo aeropuerto, tengo entendido. Con la interinsular, exactamente. Hombre, que es lo lógico. Pero aparte de eso, tengo entendido que hay muchas más... Y hay más mejoras, y hay más mejoras. O sea, 250 okay. millones da para mucho. Entonces, ahora en lo que están... Porque le pregunté, bueno, plazo, explíqueme y tal. Dice que se trata de unas inversiones tan... viene de AENA y ya sabemos lo difícil que es con AENA pues hacer cualquier tipo de inversión, toda vez que AENA se compromete a hacer esa inversión millonaria, 1.000 millonaria. AENA, ¿sabes cuánto saca del aeropuerto de Lanzarote todos los años? ¿Cuánto? En torno a los 30, 40, 50, a veces hasta 80 millones, todos los años, de beneficio. A lo que nos explicaba... Es decir, que ya 250 millones con 5 años de explotación lo recuperan. Decía que Cabello, yo le pedía, oye, plazo, ¿cómo es el tema? Y nos decía que este 2025 podrían estar los proyectos, porque se necesita, antes de empezar con todo, antes del 2027, que es cuando se espera que arranque todo, necesitan tener, además del proyecto, informes ambientales, todo tipo de inconvenientes para que no se retrasen las obras. Pues eso es lo que yo temo. Por cierto, se ha generado, y es que nos queda poco tiempo y me gustaría tratar... Pero déjame decir una cosa, que ojalá que las instituciones, sobre esto del aeropuerto, que las instituciones locales y el Cabildo y el Gobierno de Canarias también metan mano en ese asunto. O sea, quiero decir, el aeropuerto no puede ser poco menos que, como decía IKEA, la República Independiente de AENA, que sea aquello solamente un negocio, además visto solamente como un negocio, en donde todo además es perceptible de ser negociable, en el sentido de, vale, llega un montón de turistas, esos son los slots, los no sé cuánto, todo lo que cobran por las compañías aéreas, pero además metemos publicidad donde haga falta, y metemos no sé qué. Oye, mire, es que hay que explicarles qué es esto. Lo están intentando. Bueno, pues que se lo expliquen de una vez, porque es que no son aquí mira, me explico, o sea, hemos convencido a los señores orientales que tienen sus supermercados en la rotonda de Playa Honda, que colocar lucecitas y no sé qué, aquí no, y al Estado español, que es quien lleva AENA, y a los demás socios que han entrado, no les podemos decir que aquello no puede ser la feria del rancho del no sé qué, del no sé cuánto. Oiga, está entrando una reserva de la biosfera, está entrando además que tenemos el referente de cómo era el aeropuerto de Lanzarote antes de que esto se desmadrara en cuanto a turismo de masa, de cómo Manrique ideó un lugar desde que entrabas en un sitio con una personalidad. Y oiga, es que esta obra tiene que ir dirigida también a eso, a que si queremos darle calidad al turismo, también tiene que ser, desde que aterrizas tienes que darte cuenta que estás en un sitio con una cierta calidad, con unos estándares, no aquello que desde la ulaga que está colocada allí desde hace años y no la quitan, hasta todos los anuncios de Colorinchi, pues tiene que cambiar. Hay que decir que fue increíble el abandono que tuvieron en pandemia de lo que es la jardinería, pero sigue estando mal. Daba vergüenza, sigue estando mal. Y no está todavía muy bien. Y por cierto, que eso se me ha olvidado decirlo muchas veces, cada vez que viajo, ahora cuando vine de Fitur, que pasé por allí, en el pasillo donde están colocadas las fotografías, que son de Ildefonso Aguilar. Que son una maravilla, pero ya están desgastadas. Ya están, dan pena. Y el otro día tuve la casualidad, yo espero que no se me mosquee Ildefonso, coincidí con él en ese viaje, y lo comentábamos. Y Alfonso decía que se lo ha venido diciendo ya no sé a quién. Es una pena, es una vergüenza, porque es una preciosidad. Y él es de las cosas que siguen. Y él tiene todos los originales, que no costaría nada. Y solamente sería hacer la reproducción. Pero eso, al lado de todo lo que ha dicho AENA, imagínate, mira, pero es un detalle. AENA llega, como dice Tomás, mira, AENA llega, por ejemplo, no paga tasa de basura, ha tenido que San Bartolomé ir ganándole todas las sentencias. AENA, bueno, nos ha quitado lo del aparcamiento, que lo creas o no, ya ahora, el otro día me puse en la rampa de atrás, donde los taxis, cuando llega la cola de tanto taxi, arriba, ya los taxis, porque es que no sabes qué hacer, porque es que si no tienes que pagar. Es verdad cuando que en otros sitios hay una media hora de cortesía 20 o 20 minutos de cortesía. Aeropuerto de Valencia, no estoy hablando de un pueblucho, Valencia es una ciudad de 700.000 habitantes, mi hermano vivía allí, tenía un ticket de 20 minutos o de no sé qué para recogida. Oye, es que no puedo ser que yo para ir a buscar a un familiar, hasta hace 2 años, que para recoger a un familiar yo tenga que dejar un dinero, oiga, un tiempo de 20 minutos que yo pueda dejar el coche ahí y luego irme, que son cosas que de verdad que parece que es explotar la gallina a los huevos de oro hasta que la revienta. Me gustaría expresar algo en esto. Rápido, sí, porque en la mesa en la que se reunieron el Gobierno de Canarias y AENA también se puso sobre la mesa eso. El Gobierno de Canarias quiere y lo está intentando negociar con AENA, no lo consiguieron esta vez de momento, pero están negociando para que Canarias tenga un peso específico dentro del Consejo de AENA. Que hable con Junts.
Que ahora Cataluña Bueno, ya tiene competencia. yo no sé nada. Ya Cataluña creo que Solo sí sé tiene que el gobierno de Canarias tiene esa intención y en base a todo ese dinero que dejan los aeropuertos Por canarios. cierto, ayer se generó una cierta polémica, por no decir, fue una intervención de Dolores Corujo, que menos mal le damos la bienvenida porque la verdad que como es parlamentaria, o en este caso diputada, muchas veces no coincide en los plenos del Cabildo, y ayer sí estaba. Pero yo creo que ayer se equivocaba, seguramente. ¿Por qué? Porque tiene informadores, llega de Madrid, no le dicen las cosas bien y luego se equivoca. Y me da pena porque Dolores Corujo es una mujer de altura, de nivel, y ayer yo creo que se equivocaba denunciando lo que para mí era todo lo contrario, que era darle las gracias a las personas que se están dedicados a salvar la jeria, que son, entre otros, los agricultores que en su día lo hicieron y ahora pues la gente que tiene dinero, porque es que si no nadie la va a salvar. Y es la gente que tiene amor al campo, todavía a pesar de eso, que son gente mayor, pero que quieren conservar la jeria como estaba. Lo digo porque denunció a Osvaldo que enviara al Seprona y a los guardias de medio ambiente para que pararan lo que se estaba haciendo. Esto es lo que se está haciendo en la jeria por un empresario concreto que es propietario de una casa antigua que compró, que la ha dejado magnífica. Esto es lo que estaba denunciando. Claro, dirán ustedes, hombre, esto Loli no va a denunciar esto, ¿cómo va a denunciar esto? No, esto es el resultado, después de muchos meses de trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho dinero, más de 1 millón de euros han gastado, en restaurar toda esta parte de la jeria, muchas partes abandonadas y que se han regenerado, gracias al esfuerzo de esta persona que le tiene amor a la jeria y ha hecho, con el dinero que le sobra, ha hecho pues eso que ustedes están viendo. Y dirán, ¿pero qué fue lo que denunció Dolores Corujo? No, lo que denunció es que había unas palas y unos camiones en el centro de la jeria haciendo esto que usted estaba viendo. Porque a lo mejor Dolores Corujo, la persona que le ha informado, lo que quiere es que vayamos en burro y en camello hacer eso para poder restaurar lo que estaba abandonado. Es decir, como hace 100 años. Es decir, que cogiéramos, y también trabajadores, no sé qué trabajadores hoy cargando piedra, para que pudieran hacer esos hoyos y pudieran hacer esos muros. La verdad que a veces el populismo y a veces también algo de maldad conduce a este tipo de denuncias. Es decir, cuando se debería, en este caso, de elogiar a la persona que ha realizado este exquisito trabajo de recuperación de un paisaje, lo que se hace es todo lo contrario. Y en este caso dirán, bueno, por ejemplo, no tendrían permiso. Bueno, tienen los permisos que solicitó al Ayuntamiento de Yaiza, porque esto está en la parte de Yaiza, que es la comunicación previa, que le dice simplemente, mire, voy a hacer aquí esto, que es recuperar un paisaje. Como no es nada de construcción, no es nada, no hay que presentar más proyectos. Creo, y eso lo tengo que comprobar porque todavía no he podido comprobarlo y por lo tanto lo digo, que el Seprona ya ha ido allí y lo que está es aplaudiendo a la obra como se está haciendo precisamente, porque se han dado cuenta que gran parte de lo que ustedes estaban viendo estaba en pleno abandono y lo que se ha hecho es recuperar. Digo esto porque seguramente Dolores Corujo ni sabe muy bien si no se lo pasaron, suele pasar cuando se pasa mucho tiempo en Madrid y no en la isla, y le dieron esa información mal dada y ella ahí ha hecho un poco, no voy a decir el ridículo, pero casi, porque realmente se ha equivocado. Las palas y los camiones son los que han hecho esa imagen que usted ha visto, a no ser que pretenda y lo obligue el Cabildo que ahora cuando se quiera restaurar la jeria o cualquier finca, en lugar de hacerlo con los utensilios modernos, tengamos que acudir a lo de hace 100 años, es decir, a que vayan los burros, camellos, a cargar con la piedra, con la arena, y los trabajadores a romperse la espalda cargando esa arena y esa piedra. Bueno, nos tenemos que ir, no sé si quieres comentar algo, Erika. No, nada que comentar, nada. Hombre, yo en este caso, sí decir que el paisaje protegido de la jeria es un paisaje que creó el ser humano y tiene la intervención del hombre. Si encima es recuperar el tipo, por lo que yo he visto en las imágenes, desconozco en profundidad todo el caso, pero sí lo que he podido ver es el método tradicional, con el hoyo, con el zoco,
y con un respeto, porque es verdad que ahora las nuevas parras que se están plantando ya tienen sistema de, no se llaman bancales o se llaman más en línea. No, pero esta no. No, esta no. Por eso esto digo, es recuperar el paisaje del antiguo de la Jeria. Claro, es lo que estoy diciendo, que precisamente más coste tiene. Incluso, como yo soy un poco atrevido, mejorarlo. Porque antiguamente había los medios que habían y se podía hacer lo que se podía hacer. A veces solo se hacía un hoyito, se llegaba a donde estaba la tierra y ya está. Y se plantaba lo que la parra y punto. Ahora pues se hace con un aspecto más estético. No, y lo que decía que la Jeria, que mejor que esto en la Jeria, es decir, no hay una imagen más representativa lo digo de la porque Jeria. este medio de comunicación ha venido diciendo que se estaba abandonando la finca. Gracias a la recuperación de las bodegas, se ha ido recuperando poco a poco la finca. Y gracias, todavía quedan, porque ustedes ven las partes, ustedes lo bonito que ve de la Jeria, lo ve desde la carretera, pero si caminan por las partes más cercanas a las montañas, más alejadas de la carretera, están todavía un montón de fincas abandonadas que existieron hace 40, 50 años y están abandonadas porque no tienen ni forma de llegar, porque antes llegaban con el camello por una vereda, pero como no hay camino, no pueden llegar para poder arreglarlo. Y por cierto, que también el Cabildo, que hizo un plan de regeneración, utilizó, como no podía ser de otra manera, también la pala y los camiones, la pala mecánica y los camiones para poder arreglar muchas de las fincas que arreglaron en un programa de recuperación de la Jeria. Tomás, yo sé que te gustaría hablar, pero no tenemos más tiempo, no sé qué quiere decir dos cosas. No, a ver, yo lo que pienso es que no conozco tampoco en exactitud de profundidad este caso, pero sí que debería estar eso muy tasado, porque obviamente es un paisaje que hay que mantener y es un paisaje en el que la manera tradicional de construcción, como se está diciendo, pues supone unos costes no solamente monetarios, sino sobre todo de que no hay nadie que te lo vaya a hacer de la manera que se hacía hace 2 siglos, que debe pues tasarse, o sea, para que no haya dudas, o sea, para que si metes la pala, pues que sea por donde tienes que meterla, cuando tienes que meterla y de la manera que tienes que meterla. No sé si eso, o sea, tendría que informarme mejor de este caso concreto, pero que sería muy bueno que renovásemos todos esos instrumentos que tenemos para decir que se puede y que eso no se puede hacer en la Jeria con los instrumentos de la actualidad, o sea, con las herramientas que tenemos actualmente. Lo que yo quiero decir es que el resultado de esa presencia de palas y de camiones es eso que hemos visto. Evidentemente cuando está la pala, a mí no me gusta ver la pala, ni a nadie nos gusta ver la pala en la Jeria ni el camión, pero oiga, esto es una cuestión efímera, que cuando termine el trabajo se va a la pala y queda un paisaje que estaba abandonado, recuperado. No tenemos que ir porque está esperando Marci Acuña. Te despido a ti, Andrés Martinón, porque ahí es donde va a sentarse Marci Acuña, en este caso consejero de Asuntos Sociales. Y vamos a hablar de la polémica que también se entabló en torno al viejo hospital insular. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodista de hoy miércoles. Vamos rápidamente con nuestro invitado, que no es otro que Marci Acuña, que es el consejero de Asuntos Sociales, Bienestar Social y otras áreas del Cabildo de Lanzarote. Buenas tardes, don Marci, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, muy bien, encantado de volver por aquí. Bueno, don Marci, antes de nada, aclárenos, le vamos a hacer muchas preguntas respecto a su área, también de los menores y tal, pero antes de nada, ayer se creó para mí es una falsa polémica, en fin, yo llamo falsa polémica cuando no hay un problema y lo quieren crear, en lugar que la política debe ser todo lo contrario. Sí. Me refiero a esa polémica en torno al famoso hospital insular, viejo hospital insular, que el Partido Socialista viene diciendo desde hace tiempo, pero ayer también en el Pleno, que oiga, que ustedes, Coalición Canaria y el PP, están empeñados en cargarse el hospital insular, que quieren cargarse a los pobres viejillos que están ahí dentro y llevárselos a no sé dónde, para después dejarlos abandonados a su suerte. Vaya una de desalmados, ¿no? Mire, es un poco exagerado lo que estoy diciendo, pero eso en el fondo es lo que quieren transmitir. Sí, presentaba el PSOE una iniciativa al Pleno, una moción, y nosotros calificamos esta moción de un bulo, es decir, una cosa que ellos están intentando combatir a nivel del Estado, incluso para crear una ley que evite estos bulos, pues ellos aquí se encargan de potenciarlos y fomentarlos. Eso es claramente un ejemplo de bulo, porque no hay ninguna información que vaya en la línea de que se va a cerrar o se va a acabar
con la especialidad de geriatría en la isla de Lanzarote. Eso es totalmente falso. ¿Qué ha hecho este gobierno hasta ahora? Pues trabajar, intentar sacar las cosas para adelante, y tanto Nueva Canarias como el PSOE dieron una primera rueda de prensa en las puertas del hospital, alertando de esa posible desaparición del hospital. Y hombre, yo Porque creo ellos que dicen que lo que va a desaparecer es la especialización geriátrica. no va a desaparecer nada, porque eso lo dicen ellos porque creen que va a ser, pero ninguna información, ningún dato corrobora esa tesis. Como te digo, Jorge, nosotros veníamos trabajando de forma silenciosa, especialmente el Servicio Canario de Salud. Pero hombre, cuando el partido que ha tenido responsabilidades de gobierno en los últimos 4 años te cuestiona, te pone ese tipo de cosas delante, pues empiezas a recordar y tienes que responder. Oiga, que aquí lo que hay es simplemente un informe del año 19 donde dice que el deterioro de ese edificio es de tal nivel que conlleva un traslado más o menos inmediato. Pues el partido que estuvo 4 años y que decidió no atender a esa reclamación, sino invertir 17 millones de euros en un edificio que se dio a dedo a una constructora que no tenía ninguna experiencia en obra sanitaria, y nos viene a decir a nosotros, a reprochar falta de planificación, ustedes no tienen en cuenta esto. Oiga, pero si usted podía haberlo hecho, usted podía haber recuperado Porque ese hospital. la idea que tiene el Servicio Canario de Salud es, mientras se reforma íntegramente el hospital, el viejo hospital insular, es poner a esas personas en un sitio de lujo recién terminado. Claro, eso es lo único que se ha dicho. Pero eso no conlleva que se vaya a perder la especialidad en geriatría, que vayamos a perder la condición de hospital geriátrico, que vayamos a tener la exquisitez, el mimo en los cuidados que tiene ese tipo de hospital. Porque de hecho los trabajadores irán de un lado para otro, los ¿no? trabajadores y los pacientes van a ir de un lado para otro, y las camas se van a trasladar a un espacio donde, cuando se pueda recesionar ese edificio de arriba, trasladarlo temporalmente. Claro. Es lo único que ha dicho oficialmente la consejería. Pero bueno, aquí lo que se trata es de utilizar esto pues para conectar con las emociones, con los miedos, con las incertidumbres, tanto del personal como de la familia. Y ante eso nosotros nos rebelamos, y sobre todo nos rebelamos porque no es un partido cualquiera, es el Partido Socialista y Nueva Canarias, que tuvieron responsabilidades de gobierno en el pasado mandato. Nosotros no hemos, en este año y medio o 2 años que llevamos ya, reprochado nada al anterior. Simplemente estábamos trabajando en, bueno, ver cuándo se podía ese edificio estar operativo para hacer ese traslado, y estábamos trabajando en esa línea. Cuando ellos detectaron que había algo de movimiento, entonces plantearon esta situación, pero no la plantean en positivo, sino la plantean en crear ese miedo, crear esa incertidumbre, crear esa desazón por parte de la gente, y creo que eso es totalmente reprochable, y más en un tema sanitario. Es decir, no estamos hablando de política de cualquier asunto, estamos hablando de algo que afecta gravemente a nuestra salud, a nuestra condición. Yo entendería, y ahora dejo a Tomás y a Erika, yo entendería que si efectivamente el Servicio Canario de Salud hubiera dado algún indicio de que quiere cargarse, entre comillas, el viejo hospital para hacer desaparecer lo que tenemos, que es la atención geriátrica, pues tendría toda la justificación del mundo. Pero por lo que hemos preguntado al Servicio Canario de Salud, a los responsables políticos, y por ningún sitio dicen que va a hacer desaparecer ese centro geriátrico. Consejero, buenas tardes. Buenas tardes. En referencia a esto voy a extraer una parte del argumentario del Partido Socialista y que no sé si usted lo ve plausible, pero claro, ellos, una de las bases que tienen para esa tesis es que no existe una partida económica para la reforma y sobre todo lo que tienen miedo. He entendido yo, de repente me equivoco, pero yo lo que he entendido es que tienen miedo no a que se pierda el servicio, sino a que se pierda el hospital insular como geriátrico. Entonces, y a que no retornen ni los pacientes ni los profesionales que se desplacen al auxiliar del Molina Orosa. No sé si nos puede confirmar si existe dinero para esa reforma, si no, y si volverán los pacientes y los profesionales. El informe que plantea las deficiencias del edificio está encima de la mesa de la consejería desde el año 19, ¿vale? Y lo que habría que cuestionarse es,
en pandemia, teniendo posibilidades de una inversión importante, porque estamos hablando de más de 15 millones o 20 millones de inversión para recuperar ese hospital. Mi pregunta es, ¿por qué no utilizaron ese dinero que venía por los fondos de la pandemia y demás en rehabilitar el hospital insular? Lo que nosotros seguimos teniendo es ese informe encima de la mesa, un edificio anexo que estamos, creo que con posibilidades de recesionar dentro de poco, si las cosas van bien. Entonces ahora se abre la posibilidad de hacer el traslado para empezar a valorar cómo se hace la recuperación del hospital insular. Digamos. Porque el hospital insular va a seguir con actividad. Claro. La residencia anexa que está allí, que es sociosanitaria de 47 plazas, va a seguir funcionando, va a seguir operando. Esa es del Cabildo, ¿no? Esa es del Cabildo, pero la gestiona el Servicio Canario de Salud y la va a seguir gestionando el Servicio Canario de Salud, allí, con médicos, con enfermeros y con todo. Es decir, la actividad asistencial va a continuar. Lo único es que la parte de agudos, la parte de media estancia y agudo va a pasar temporalmente arriba. Y es verdad, no existe una ficha financiera, bien como no existe para otras cosas también. Es decir, lo que planteamos es, esto hay que hacerlo por la propia necesidad urgente y hay que buscar los fondos, y a mí me gustaría que el Partido Socialista colaborara y buscara fondos donde fuera para que ese hospital emblemático que tenemos en la isla de Lanzarote se pueda recuperar. Ese es el deseo del propio gobierno y se va a recuperar, y no hay ninguna duda. Ese espacio va a seguir siendo nuestro hospital insular especializado en geriatría. Eso no cabe ninguna duda. Pero hay dos cosas que a mí, buenas tardes, Marci, que tengo mis dudas. En primer lugar, el tema competencial, porque claro, eso es una cuestión que ha salido en el Pleno del Cabildo, pero ahora mismo entiendo que, bueno, la gestión es íntegramente del Servicio Canario de Salud. No sé si el edificio sigue perteneciendo al Cabildo Insular de Lanzarote. El edificio quizás sí, no, tampoco. El edificio se dio O sea después que de una ahí década. Ustedes están hablando porque son los representantes de la isla, pero que eso es un tema que debería a lo mejor hablarse en el Parlamento o discutirse en otro ámbito. Bien. Y luego, con respecto al tema de la ficha financiera, sí que me parece curioso, cuanto menos, que no esté, o sea, con la cantidad de presupuestos muchas veces que se pintan de números ahí que sabes que no va a salir. Yo no sé ni cuántos presupuestos han pintado cosas, por ejemplo, para el auditorio, cuando ni siquiera tenía catalogado el suelo como para auditorio, como ante la posibilidad de que los adversarios políticos pues utilicen ese asunto que es sensible, como usted reconoce, como no hay mínimo pintado, aunque sea de proyecto, de análisis, siempre hay pasos previos antes de una obra, no sé. Bueno, pues esa es una pregunta que habría que hacerle al Servicio Canario de Salud. Es decir, yo no te puedo responder en ese sentido de forma categórica y de por qué no existe esa ficha financiera a día de hoy, pero yo creo que eso, los que somos de Lanzarote y los que tenemos, representación en las instituciones de Lanzarote, sabemos que eso se va a recuperar sí o sí. Es decir, no se puede hacer para mirar para otro lado. Que no está en este presupuesto, pueden haber modificaciones presupuestarias. Los presupuestos no son algo que se queden estáticos y no se puedan modificar. Tenemos que buscar esa financiación. Pues creo que en eso tenemos que estar como isla unidos para priorizar y decir, oye, eso hay que hacerlo. Pero ahora es simplemente la oportunidad, es decir, existe la oportunidad de que esa infraestructura, ese trabajo geriátrico se haga en el Molina Orosa, en ese anexo, y es lo que ha planteado el Servicio Canario de Salud. Bueno, lo que ha dicho aquí el Servicio Canario de Salud a través de Pablo Ejía, que es el gerente, es que no se ha puesto, pero que eso no hay ningún problema. Una vez que se saque a estas personas, se va a dedicar un dinero del Servicio Canario de Salud para realizar el estudio que usted está diciendo de cómo tiene que hacerse. Y luego hay otra cosa que yo creo que es importante. El traslado no es inminente, no es que se vayan a ir mañana. Se pueden ir dentro de 6 meses, dentro de 1 año. Porque ese edificio, creo que se hizo de una manera bastante ligera y bastante, digamos, poco eficiente, no se sabe cuándo se va a recepcionar. Pero usted ha preguntado por qué, porque es que nadie lo entiende, porque ese edificio se hizo por urgencia, se hizo a dedo. Jorge, esa pregunta se ha hecho en el Parlamento de forma reiterada por los parlamentarios de Coalición Canaria en la pasada legislatura y no tuvo respuesta.
no tuvo respuesta esa pregunta de, oiga, ¿por qué este edificio? Pero ahora ustedes están gobernando con Coalición Canaria y... Claro, ¿y qué se está intentando? Resolver todos los inconvenientes que tiene ese edificio, pero que no se sabe. No se sabe a ciencia cierta cuándo se va a poder recepcionar. Pero ¿cuáles son esos inconvenientes? Para que la gente sepa un poco por qué no se ha podido recepcionar y por qué quedó, al parecer, desierta esa pregunta en la legislatura pasada. Pero yo creo que tiene que ver con discrepancias técnicas, jurídicas, en cuanto a lo que estaba presupuestado, en cuanto a lo que se hizo, en quién lo firma, cómo se certifica, si cumple, si no cumple. Es decir, esa parte que es engorrosa y que ha tenido muchos inconvenientes, pues no está resuelta. Y lo único que dice el Servicio Canario de Salud es, si esto se pudiera resolver en unos meses, hay que estar preparado para hacer un traslado temporal. Hacer cuanto antes, digamos, la reforma del edificio principal del Hospital Insular. Eso afecta, primero hacer el traslado, porque primero tendrá que sacar a la eso afecta a que la ficha financiera en cuanto a ejecutar un proyecto, pues no se pueda poner porque tampoco se sabe si va a ser mañana o va a ser dentro de un año, ¿no? Claro. Pero lo que quiero es trasladar es tranquilidad. Es decir, Lanzarote no va a perder ese hospital. Creo que lo hemos desarrollado, lo hemos trabajado, lo hemos defendido durante demasiado tiempo y eso no lo podemos perder. De todas maneras, después hay que decir otra cosa que llega, un poco, es decir, que es para que el Partido Socialista se ponga un poco rojo, ¿no? Y es el tema de que el viejo hospital insular era del Cabildo, era una anomalía dentro de lo que existía, porque todos los demás hospitales insulares, existía uno por cada isla, estoy hablando de la época de Franco, existía un hospital insular por cada isla, el nuestro fue el único que no se lo quedó el Servicio Canario se integró de Salud. En el Servicio Canario de Salud, y yo ayer se lo recordaba en el Pleno. Digo, mire, me parece curioso que usted en su recorrido histórico no mencione lo que realmente el hito que salvó el Hospital Insular. El Hospital Insular estuvo a punto de desaparecer porque el Cabildo de fondos propios empleaba entre 10 y 14 millones en su gestión anual. Y claro, el Cabildo no podía mantener un hospital, porque un hospital requiere urgencia, medicamentos, requiere cambio de personal, sustituciones rápidas. Eso no lo podía hacer el Cabildo. El Cabildo tiene otra dinámica y no lo podía hacer. Bueno, pues finalmente, después de años de trabajo, en el año 19, el 1 de enero, se pudo transferir bajo la presidencia de Pedro Sanginés. En la década anterior, entre el 2000 y el 2010, se estuvo tocando en varias ocasiones el gobierno de Canarias para integrarlo en el Servicio Canario de Salud, y este Cabildo dijo que no, que era voluntad del Cabildo seguir con la gestión autónoma del Hospital Insular. Y bueno, pues, entre otras cosas, y los trabajadores que hoy están allí reconocen que el valor humano, el capital humano, que es importantísimo en la política de los cuidados, hoy tenemos lo que tenemos porque entró el Servicio Canario de Salud. Si no, hubiese sido imposible. Porque para hacer una sustitución en el Cabildo puedes tardar 3 días o 3 semanas y un auxiliar tiene que entrar a cuidar, no puede esperar 3 semanas una persona que está en una cama. Es evidente que los que están allí y hablan, porque es verdad, y Marci un poco lo ha insinuado, los propios trabajadores del Hospital Insular tenían cierta desconfianza de lo que podía ocurrir si pasaban al Servicio Canario de Salud. ¿Por qué? Porque lo complicado era que esos trabajadores que no habían hecho oposiciones, no habían tal, pudieran entrar en el Servicio Canario de Salud, que como sabe todo el mundo, tienen que entrar por una serie de requisitos de opositores. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el Cabildo de Lanzarote lo intentó también en alguna que otra ocasión, pero el señor, que era el señor Jesús Morera, que era consejero de Sanidad del gobierno de Canarias, en la época que gobernaba el PSOE con Coalición Canaria, digo para que la gente sepa la verdad, decía que eso era, entre comillas, un muerto y que el Servicio Canario de Salud no iba a hacerse cargo de ese hospital. Esa es la realidad. Un consejero socialista. Y no crean que lo hizo para fastidiar a Lanzarote, lo hizo para beneficiar al Servicio Canario de Salud, porque entendía que esto era un coste añadido al servicio y que no tenía por qué soportarlo el gobierno de Canarias. Si me permite, Jorge, porque ayer también lo mencioné en el Pleno, no iba a sacar este tema aquí, pero ya que tú lo has sacado, yo le decía a la representante del PSOE, a Lori Corujo, que Jesús Morera en el Parlamento, en el año 16, que estaba yo de diputado, yo estaba diputado en la Comisión de Sanidad, él dijo que esa papa él no la iba a coger,
la papa del hospital insular, esa él no la iba a asumir. Ella dijo que eso era falso, que eso era incorrecto. Pues bueno, pues en la comisión, después se lo mandé a ella para que lo tuviera, en la comisión de Pleno de Sanidad en julio del año 16, Jesús Morera, ante la petición de cómo iba a continuar con la integración del hospital insular, porque habíamos firmado un protocolo de intenciones con Brígida Mendoza un año antes, él dice categóricamente que él no va a asumir esa papa caliente o que él no iba a tragar con ese proyecto porque era inasumible. Bueno, porque lo consideraban que era un coste que no tenía por qué asumir el Servicio Canario de Salud. Pues al final, en el porque año 19... Era una cuestión, y tenía razón el señor Jesús Morera en el fondo, porque en el fondo esto era una cuestión del Cabildo, que no tenía ninguna otra isla de lanzamiento. Pues al final fue el presidente Fernando Clavijo, con Baltar como consejero de Sanidad, el que asumió el 100% del personal, todo, mantenimiento, no fácil, cocina, limpieza. Y usted sabe que no fue fácil porque había muchos técnicos que no... el edificio, aunque el edificio en muchos casos no reunía las condiciones sanitarias y demás. Pero bueno, esa es la historia. Si quiere una pregunta más y si no vamos a cambiar de tema. Es que yo quería cambiar de tema y voy a ser súper directa con el consejero porque sé que nos queda poco tiempo. Consejero, y luego ya seguro que le preguntan los compañeros, pero ¿nos puede decir a día de hoy cuántos centros de menores hay en la isla de Lanzarote y cuántos menores tutelados hay por parte del... Ahora lo que hay son pequeños centros de menores. Eso, los pequeños centros. Bueno, hay 9 centros, 6 que gestiona el Cabildo y 3 que gestiona el Gobierno de Canarias. La diferencia es que en este mandato hemos conseguido que el Gobierno de Canarias asuma también la tutela de estos menores en primera acogida y en centros estables, y eso hace pues que en total tengamos en la isla de Lanzarote unos 180, 190 menores fijos aquí en Lanzarote. Ese es el... Redistribuido por todo el mundo. Distribuido, tenemos 6 centros del Cabildo, que 4 están en Arrecife, 1 en Yaiza y otro en Tinajo, y el Gobierno de Canarias tiene 1 en San Bartolomé, 1 en Tías y otro en Arrecife. Esa es la distribución, tal y como lo habíamos dicho, por sentido común. Lo lógico es distribuirlos por toda la geografía y aquellos espacios donde las entidades han encontrado inmuebles o donde se ha podido abrir, pues se ha podido. Yo también valoro la actitud ahora del alcalde de San Bartolomé, que en la primera acción que tuvo, que fue un poco de rechazo, pues está ahora colaborando, está intentando, pues lo lógico, que estos chicos se integren lo mejor posible en la comunidad, en el entorno de San Bartolomé. Y aplaudo y valoro esa actitud porque creo que es lo que tenemos que hacer todos, contribuir a una mejor integración. Cuando hablamos yo creo que lo de Isidro, yo creo que se malinterpretó. Él no dijo que estaba en contra de que se pusieran a esos niños ahí. Él lo que dice que le hubiera gustado, como responsable del ayuntamiento, que se le comunicara de manera oficial. Pero bueno, esto es una cuestión menor. Lo importante es que se ha resuelto el tema positivamente. Perdón, no, porque si no, no dejo... distinguiendo... Deja a Tomás, porque vale, ya lo dejo. Viene poco. Es muy breve. Distinguiendo... que se gane el sueldo. Porque cuando se creó la ley del menor y de las tutelas por parte de la comunidad autónoma y demás, esto se creó pensando en menores que tenían una serie de circunstancias. ¿Podría decirme aproximadamente cuál es el porcentaje de menores extranjeros no acompañados que han llegado de forma irregular, me refiero en patera y demás, respecto al resto de los menores? No sé si me expliqué lo que quiero decir. Sí, que ¿cuántos son de extranjeros? Bueno, pues 80-20. Un 80-20 para, el 80 serían los... El 80% de los menores que nosotros tenemos en nuestra red son menores extranjeros no acompañados. Bien, es por hacernos una idea del volumen de esa ley que se hizo para una cosa y que no es... Claro, es totalmente... Ese dato es totalmente gráfico en cuanto a esto, ¿no? Cómo tenemos que modificar la ley. Afortunadamente hoy ya estamos, parece que en la parte de que esa distribución, ese decreto de distribución extraordinaria ya vea la luz. Por lo menos en una sola vez van a hacerlo, ¿no? Eso supone... intentar sacar a los 4.000 que hay. 4.000 de los 6.000 casi que tenemos en Canarias sean distribuidos por el resto de las comunidades autónomas. Eso pero en una sola vez y después ya se verá. Eso es lo que me han dicho. Sí, pero bueno, por lo menos es... Bueno, algo. Un alivio. Hombre, si quitan 4.000 de golpe ya es un alivio. Vale, última pregunta. No, iba a preguntarle por eso, pero como ya lo he resuelto, que es que estamos en un día, parece, decisivo con respecto a la firma de algún acuerdo con respecto a eso. Pero volviendo entonces al caso de los mayores, con la residencia de Taiche,
que tuvo tantas vicisitudes, que se puso una piedra, pero luego quedó aquella piedra. ¿En qué punto estamos y qué previsiones hay de tener esa infraestructura que también mucha gente pues está esperando? Está adjudicada a Satocam por 14 millones de euros y la idea es que empiece ya está adjudicada, están ellos modificando el proyecto, un proyecto muy interesante, muy bonito, y la idea es que en este primer semestre del año pues arranque la obra con todo lo que supone obra, ya de caminar hacia adelante y demás. Pero la previsión es que podamos ya entregar en el ayuntamiento el proyecto definitivo para poder comenzar en este primer semestre. ¿Y la ejecución de la obra cuánto se prevé? Se prevén 20 meses, años, 20 meses, 20 meses. Sí, casi. Es decir, casi las obras se retrasan, cada vez es más complicado la obra nueva, pero bueno, tenemos toda la intención de que salga en este mandato, ¿no? que tenía que haber salido en el anterior, vamos con mucho retraso. Es una obra que tuvo muchas vicisitudes, mucha inacción también, pero ahora tenemos que estar concentrados en esto. Lo hemos tenido que sacar a licitación de nuevo. Recuerdas que tuvimos que anular el anterior concurso, sacarlo de nuevo a licitación y ahora está en periodo ya de ejecución de la obra. Que es un tema... Ya no hay tiempo para más, ¿no? No. Vale. No, digo porque es un tema que yo cada vez que lo escucho, porque esto empezó en la época de Pedro Sanginés, luego lo retomó Dolores Corujo, pusieron la primera piedra, se anuló, el concurso en la época de Osvaldo porque la empresa se retiró, no quiso hacer la obra. Mira, ahora todavía quedan 6 meses para empezar la obra. Lanzarote tiene un déficit enorme en plaza sociosanitaria y tenemos que darle la vuelta a eso en este mandato, como sea. Tenemos los fondos MRR, que son unos fondos europeos también para adaptaciones de inmuebles y demás, y entre eso, la propia residencia y lo que hagamos, se tiene que dar la vuelta a esto. Pues Marci Acuña, consejero de Asuntos Sociales del Cabildo de Lanzarote, muchas gracias por aclarar al menos 2 temas fundamentales para nosotros, que ayer lo discutíamos aquí, que eran esas dudas que había sobre el viejo hospital. Realmente nosotros ya despejamos las dudas hace ya un mes cuando el propio Servicio Canario de Salud, en boca del gerente en Lanzarote, nos decía que simplemente se iba a trasladar mientras se arreglaba el hospital a esos pacientes, que iba a seguir Lanzarote iba a seguir contando con un centro geriátrico en la isla. Ahora sí que nos vamos. Buenas tardes, Erika, Cerdeña, también a Tomás. Gracias. Y nosotros regresamos mañana jueves a la misma hora. Buenas tardes.